Hoy vamos a hablar de la unidad en la iglesia. Este es un mandamiento. Cuando nosotros hablamos de la unidad, nosotros debemos de pensar en el amor y hermandad que tenemos nosotros como creyentes en la iglesia. Y esa unidad nos las trae el Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad. Sabemos, Señor, que aquí en tu pueblo, Señor, pequeño o grande, tu Espíritu Santo habita y nos une. Somos uno, un solo cuerpo. Tú eres la cabeza, Señor. Estamos unidos y nunca desunidos, porque el Espíritu Santo mora entre nosotros. Que el Espíritu Santo hoy, Señor, hable a tu pueblo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Siempre me gusta traer el mensaje en pantalla para que ustedes, hermanos, o le toman foto para que estudien en sus casas o tomen nota también en un cuaderno. En la vida de la iglesia se debe de ser de un mismo parecer y un mismo sentir, así como de un mismo concepto doctrinal. La misma palabra del Señor nos llama a preservar la unidad de la iglesia. Cada uno de nosotros somos responsables de preservar esa unidad. El día de ayer yo estaba predicándole a los hermanos de la iglesia de Owings Mill en Baltimore y les hablaba acerca de la familia y de lo importante de la unidad en la familia. Dicho sea de paso, les mandaron saludos. Que saludáramos a la primera iglesia hispana del Nazareno de Hyattsville. Entonces, hermano, nosotros debemos de saber que la preservación de la unidad de la iglesia es guiada por el Espíritu Santo, en primer lugar. Y además de eso, hermanos, debemos de saber de que trayendo consigo un lazo unificador de amor para toda la hermandad de los creyentes, siendo el Espíritu Santo la causa originadora y sustentadora. Nos sustenta. La unidad la origina el Espíritu Santo, pero nos sustenta también. ¿Cómo nos sustenta, hermano? Nos sustenta con su palabra, con su amor, con su ternura. El Espíritu Santo se caracteriza por ser la persona más tierna y pura que tiene la Trinidad para nosotros. El Espíritu Santo jamás nos va a imponer, jamás nos va a ordenar. El Espíritu Santo nos va a guiar con ternura y amor. Ese es el Espíritu Santo. Entonces dice que se debe ser de un mismo parecer, que debemos de ser como iglesia. Entonces, abramos nuestras Biblias en 2 Corintios 13:1. Dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Por esa razón es que en las iglesias del Nazareno siempre se constituye una junta ministerial. La junta ministerial, hermano, es para que las decisiones que se tomen ahí sean en conjunto con otros miembros líderes de la iglesia.
La junta de la iglesia representa a la iglesia en su administración. Y aquí lo dice segunda de Corintios 13:1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Entonces, dice Romanos 15:5 y 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Entonces, ahora nosotros vemos acá, ¿verdad? En segundo lugar, que se debe de hablar de una misma cosa. Todos, hermanos, nunca debemos de hablar un lenguaje diferente, sino hablar de un mismo sentido, hermano. Yo no puedo estar pensando que no hay Espíritu Santo. Otro no debe de estar pensando que tal vez hay Espíritu Santo. Otro no debe de estar pensando que probablemente venga cuando venga Cristo por su iglesia. No, la Biblia dice que el Espíritu Santo mora entre nosotros para siempre. Entonces, se debe de hablar de una misma cosa. Primera de Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Todos pensando igual, porque si todos pensamos igual, el Espíritu Santo está guiándonos. El Espíritu Santo jamás va a guiar sobre diferentes ideas, no, un mismo parecer. Todos debemos de tener una misma doctrina. La iglesia está doctrinalmente unida. Entonces, vamos a pensar en una misma salvación, en un mismo sentido de cuidar nuestra salvación. Nadie debe de estar confiado diciendo: hoy no cuido mi salvación porque el Señor dijo que Él me salvó para siempre. No, el apóstol Pablo aconseja que debemos de tener una misma doctrina, unidos. Efesios 4:6 nos los corrobora. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Unidos. Entonces, hermanos, tenemos una misma doctrina. Que la doctrina no sea fluctuante, que la doctrina no sea variable, que la doctrina sea basada en Jesucristo, en el Padre y en el Espíritu Santo. Que nuestra doctrina esté basada sobre los fundamentos de la unidad de la fe. Porque es la esencia, el Espíritu Santo es la esencia de esa unidad, la cual se esconde en Jesucristo. Jesucristo es nuestra fe, es nuestra doctrina, y nosotros no podemos variar esa doctrina, aunque escuchemos en las redes sociales, aunque escuchemos mensajes que pareciesen mensajes tan subliminales, tan consagrados, pero que llevan un sentido de confusión al final. Tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos afuera.
No debemos de escuchar mensajes que nos puedan distraer y ponernos cómodos en los pensamientos de bienestar espiritual. Tenemos que tener cuidado. La iglesia del Señor está fundada sobre sufrimiento, sangre, violencia. La iglesia del Señor no fue fundada en paz y en tranquilidad. La iglesia del Señor, hermano, fue fundada con la muerte de Cristo, el cual fue, como dicen, ultrajado de una forma vil y cruel. Así se fundó la iglesia. Los cristianos fueron aserrados, metidos en aceite hirviendo de cabeza. Fueron aserrados en medio de sus cuerpos. Fueron decapitados. Así fue fundada la iglesia. Y no puede ser que nosotros, hermanos, traicionemos ese sacrificio. Tenemos que pagar un precio también igual. Si llego a enfermarme y el Señor me pone, hermanos, una enfermedad terminal, tengo que aceptarla y decirle: Señor, yo te voy a alabar hasta el último momento y gracias por la prueba que me pone, porque si voy a morir de esa manera, gloria a Dios, porque aquellos sufrieron peor cosa todavía que la que nosotros podemos sufrir por medio de una enfermedad que ya nos llegue al final de nuestra vida. El Señor de muchas formas nos va a probar y nos va a llegar, y humildemente tenemos que aceptar su voluntad. Entonces, ¿por qué? Porque nos une un mismo Señor, una misma fe. Jesús oró por la unidad. Juan 17, del 20 al 23. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esa palabra que ustedes han predicado, hermanos, y han creído otros a esta palabra. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo la he dado, para que sea uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que has amado a ellos como también a mí me has amado. El cuerpo debe de estar unido. Si no estamos unidos, amados hermanos, entonces, ¿cómo sería la iglesia? La iglesia está unida porque nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Por eso la iglesia se une, hermano. Está unida porque aquí oramos, aquí cantamos, aquí ayunamos, aquí alabamos y adoramos. Primera de Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, ya sean judíos, griegos, sean esclavos o libres. Y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Atención con este texto.
Vea lo que nos está diciendo, hermano. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son más necesarios. Por eso, hermano, que no se crea fuerte, créase siempre aquel siervo o aquel miembro del cuerpo de Cristo que necesita de él. ¿Por qué, hermano? Porque mientras más débiles somos, más necesario nos convierte el Señor por medio de la fuerza de su Espíritu. Nos transforma, nos cambia, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de actuar, cambia nuestra manera de sentir su palabra, de sentir a su hermano, cambia absolutamente todo dentro de nosotros, porque la esencia de la unidad, que es el Espíritu Santo, llega y transforma nuestros pensamientos en los pensamientos de Cristo. Transforma nuestras ideas en las ideas de Cristo. Transforma nuestro sentir en el sentir de Cristo. ¿Y eso quién lo hace? El Espíritu Santo. Y es por eso, amados hermanos, que tenemos que amar y ser misericordiosos, compasivos, amorosos y tiernos en Cristo Jesús, resistiéndonos unos a otros, no viendo, hermano, solamente lo malo del hermano, sino que también miremos sus virtudes, no solo sus defectos. Veamos también sus virtudes, que son valiosas y que en las manos del alfarero las va a transformar en su gloria. Eso es lo que nosotros tenemos que poner atención. En la iglesia no estamos nosotros para juzgar. En la iglesia no estamos para dirigir las glorias del cielo. No, eso le toca al Padre, a Jesucristo y al Espíritu Santo. Ellos son los directores. Nosotros estamos aquí para obedecer y para ser parte de la gloria de Dios, para ser parte de su trabajo en su obra. Por eso dice el corito: es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Él es nuestra ancla. Nos vamos a detener solo cuando prediquemos. Y vamos a poner el ancla a nuestro lado, que es Jesucristo. Y ahora, en sexto lugar, los cristianos deben de seguir una misma regla. Filipenses 3:16. Cuando ustedes fijen sus miradas y su mente, cuando haya una cita de Filipenses, Filipenses fue la iglesia más tierna, más pura y más bondadosa de las iglesias del Asia Menor, que Pablo les mandó cartas, la iglesia de los filipenses. Y siempre que se cita a los filipenses, es algo de bien para la iglesia de hoy. Y fíjense ustedes en el enfoque que hacemos acá. Los cristianos deben de seguir una misma regla. Y dice, y cita a los filipenses el apóstol Pablo, dice: pero en aquellos a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y en séptimo lugar, el cristianismo está unido en la fe. En la fe. Efesios 4:3-16. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuándo se llega a esa medida, hermano? A esta que tienen ustedes hoy.
Ustedes están ya en la medida de la plenitud de Cristo, en el estado perfecto del amor. Es amor, hermano, venir a la iglesia. Es amor congregarse. Es amor venir a escuchar la palabra. Es amor participar de la obra de Dios. Es amor orar. Es amor orar por los hermanos. Es amor, hermanos, cuando estamos unidos en un mismo sentir. Eso es estar en la estatura de Jesucristo. Entonces nosotros estamos en esa estatura. No nos desviemos, dice el apóstol Pablo. Mantengámonos en esa estatura. Ahí manténganse. No se desunan. No se distraigan, como decía la lección de hoy. Para que ya no seamos niños fluctuantes, dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean astucias y artimañas del error. Imagínense, no nos podemos dejar guiar de eso. Los cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ya estamos terminando. En octavo lugar, los cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hechos 2, del 41 al 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y añadieron aquel día como 3,000 personas. Tenemos 2 jóvenes que van a bajar a las aguas del bautismo pronto. 2, como es nuestro hermano Osbel y nuestro hermano Javier Israel. Entonces, dice la palabra del Señor, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Entre los hijos de Dios debemos de tener en común todas las cosas. Entonces, tengamos en común como la tenía la iglesia en el pasado. Esto no varía, está igual. Esto nos instruye el apóstol Pablo, que hagamos lo mismo. Debemos de perseverar en la doctrina de los apóstoles, lo que ellos instruyeron. Nosotros hagámoslo también. En noveno lugar, se debe de ser de un mismo sentir. Filipenses 2:2. Ve, se cita Filipenses. ¿Por qué? Porque esa gente sentía un amor precioso. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. La iglesia de los Filipenses, una iglesia preciosa y maravillosa. Y en décimo lugar, ya terminando, hay que guiarse por la misma regla. Filipenses 3 del 16 al 17. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y en 11º lugar, debemos de hacer un esfuerzo por mantener la unidad, ser unidos todos. Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del espíritu y el vínculo de la paz. Vivir en paz, estar en paz con todos, hermano. No podemos vivir en nada que no sea así. Y como conclusión, amados hermanos, Dios es la fuente absoluta de todo lo que pasa en la iglesia a través de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu. Él es sobre todo, o sea que su Espíritu mora en su pueblo, o sea que todos somos hijos del mismo Padre Celestial, divino, y la única verdadera unidad de la iglesia es la unidad del Espíritu. Que Dios traiga bendición a todos. Vamos a orar.
Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Señor, el Espíritu Santo ha hablado el día de hoy en nuestra iglesia de múltiples formas y se ha manifestado. Hoy salimos llenos de tu poder, llenos de tu palabra, Señor, unidos en amor, en un mismo pensar, en un mismo sentir, en una paz única, porque lo que nos une es el Espíritu Santo. Señor, ahora te pedimos que llenes de tu fuerza y tu gracia a cada uno de los que hoy estuvieron con nosotros aquí, alabando tu nombre en este templo. Los que no pudieron venir, bendícelos, guárdalos, cuídalos y protégelos también y llénelos de su poder donde estén, Señor. Guárdalos. Padre amado, en tus preciosas manos ponemos a tu pueblo para que tú los bendigas porque tuyos son, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.